Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. En el episodio de hoy, el segundo de nuestra serie de Admissions Insights Undergrad, quiero hablar sobre consideraciones para informar la decisión sobre dónde estudiar la universidad. Si eres el postulante o los papás del postulante apoyándolo en el proceso, esta información te va a ser de utilidad para tomar una decisión informada y estratégica. Los estudios universitarios son una gran oportunidad para perfilar el camino del desarrollo profesional futuro. Y cuando tu hijo o hija estudia en el exterior, está siendo formado en cultura, mentalidad y competencia, no nada más en lo que estudia, y es a través de esta formación y experiencias que tiene su introducción formal a la vida como adulto. Parte de lo que gana él o ella y lo que enriquece su perfil es justo la oportunidad de vivir y estudiar con compañeros de otra cultura, con perspectivas distintas e incluso incursionar a otro mercado laboral en un país distinto en el que ha crecido y vivido gran parte de su vida. Hay que reconocer también que muchos estudiantes terminan su grado sin estar verdaderamente preparados para incursionar en circunstancias cambiantes, ya sea porque no poseen las habilidades y conocimiento necesario para acceder al mercado global, o porque las habilidades o conocimiento adquirido pierden relevancia muy rápido. Y esto no solo pasa en Latinoamérica, por lo que estudiar fuera no necesariamente blinda a tu hijo o hija de esta circunstancia. En un mundo cada vez más globalizado, donde las tecnologías potencializan conocimiento o profesiones particulares, es importante también elegir dónde y qué estudiar, no solo pensando en las situaciones o las circunstancias actuales, o incluso las que influyeron en nuestra decisión cuando nosotros ponderamos dónde y qué estudiar. Cuando nosotros crecimos, si alguien decidía estudiar Derecho, por ejemplo, era razonable e incluso esperado que siguiera trabajando en la abogacía el resto de su vida, y el plan curricular de la licenciatura en Derecho no necesitaba grandes cambios a lo largo del tiempo. Hoy en día, sin embargo, con la inteligencia artificial, la industria de los servicios legales está sufriendo disrupciones considerables. Un despacho que hace unos cuantos años empleaba abogados recién egresados para hacer un trabajo administrativo, llenar formatos o formularios o escribir contratos estándares, abriendo así las puertas a abogados jóvenes a aprender el oficio y crecer en un plan de carrera estructurado, hoy en día tiene la opción de con menos abogados hacer el mismo trabajo, por lo que incursionar a la profesión de derecho es más difícil y cada vez va a ser más competitivo. Hoy en día, habilidades como flexibilidad, negociación, razonamiento crítico se convierten en más importantes que el conocimiento resultado de la memorización de las leyes. Hasta hace unos años, un interesado en mercadología hubiera pensado que un grupo de enfoque sería la mejor forma de acercarse a los gustos de un segmento en particular. Sin embargo, hoy en día, herramientas tecnológicas como Big Data permiten a los profesionales de la mercadotecnia discernir con mayor precisión las preferencias de sus prospectos. Hace no mucho, un estudiante de mercadotecnia elegía mercadotecnia como carrera porque le interesaba el aspecto creativo y artístico de la profesión. Hoy en día son la estadística, las matemáticas, la habilidad para obtener insights de bases de datos extensas, lo que se requiere de un profesionista de marketing. Los estudios universitarios, aunque cada vez más necesarios en un mundo competitivo global, no están ligados a priori con el éxito profesional o con la garantía de hacer una vida fuera del país de origen. Es decir, no siempre garantiza un resultado óptimo en términos de cumplir con las expectativas del plan de vida que aspiras para tu hijo o hija. Sin embargo, esto no significa que las condiciones propicias sean inalcanzables, sino que éstas existen en la medida en que se conozca qué universidades, qué ecosistemas poseen las mejores condiciones para desarrollar habilidades y adquirir conocimientos, lo que le permitirá acercarse más a un resultado óptimo. Dicho de otra forma, no todas las universidades valen lo mismo ni le darán las mismas oportunidades a sus egresados. Es mi intención que al término de este episodio puedas distinguir entre las motivaciones y las razones que influyen en la decisión de tu hijo o hija de dónde estudiar, que tengas insights para mapear la meta,
lo que se pretende conseguir con los estudios universitarios, que consideres los costos de oportunidad. Lejos de proponer un ejercicio de introspección sin tener objetivos específicos en mente, mi interés es ayudarte a desarrollar un pensamiento estratégico que permite priorizar de acuerdo con los intereses y las metas y que tome en cuenta información valiosa sobre las diferencias de las universidades y las expectativas que en distintos países tienen de sus egresados. Un aspecto crucial de la metodología de Escolástica 360 es cuestionar las motivaciones y los intereses para estudiar fuera, con el fin de clarificar las prioridades, los intereses y los valores que influyen en la decisión de dónde estudiar. Muchos tienen motivaciones para estudiar fuera. Quiero vivir en otro país, quiero una experiencia internacional, quiero estar lejos de mis papás y por eso me voy a estudiar a Europa, por ejemplo. Con frecuencia, estas no son razones. En realidad, son preferencias, aspiraciones o deseos de mejorar o cambiar las circunstancias, son motivos. Estas son motivaciones que no es lo mismo que una razón. Una razón es de peso de largo plazo fundamentada en el pensamiento crítico. Distinguir entre motivaciones y razones es una de las propuestas bases del método de Escolástica 360. Aunque a primera vista parecen términos muy similares, son distintos. Mientras que las motivaciones corresponden a aquello que nos mueven a hacer algo, las razones son las bases que nos permiten tomar una decisión. Las razones son de peso. Es fundamental que tanto las razones como las motivaciones se planteen de la manera más honesta posible y resistan cuestionamientos críticos. Es importante meditar sobre este tema de forma racional más que emocional. Como papá o mamá, es buena idea ayudarle a tu hijo o hija a entender la diferencia entre motivaciones y razones. También hacerle ver que la vida es un viaje continuo y que muchas motivaciones se pueden satisfacer mejor en otros momentos de la vida y que no se satisfagan en este preciso momento no significa que no vayan a realizarse, incluso de mejor manera. Por ejemplo, puede ser que tu hijo o hija se emocione y le emocione vivir en la ciudad de Nueva York y que esté decidiendo dónde estudiar pensando más bien en que quiere vivir en Nueva York y no si es el mejor lugar para estudiar o el mejor lugar para vivir en este momento de su vida. Para algunos jóvenes, Nueva York a los 18 o 19 años puede no ser la mejor idea. Por el contrario, vivir en Nueva York a los 26 o 27 años cuando se estudia un posgrado puede ser una gran experiencia. A lo mejor ampliar su lista de universidades para incluir otras que no estén en Nueva York le va a permitir incluir otras buenas universidades sin limitarse a solo una ciudad y así va a aumentar sus posibilidades de ingresar a buenas universidades y con esto tener un perfil más competitivo para conseguir luego ingresar a un mejor posgrado, como por ejemplo el MBA de Columbia o NYU, dos de los MBAs más competitivos del mundo. En lugar de conformarse con cualquier universidad de la ciudad de Nueva York, el día de hoy, con tal de vivir en este momento ahí, puede cumplir con su objetivo de vivir en Nueva York sin sacrificar una gran experiencia universitaria, entendiendo sus estudios de una manera más amplia y su trayectoria académica como los estudios universitarios y luego la maestría o el posgrado. Identificar las motivaciones es un factor crucial porque permite poner a la luz los intereses y las prioridades, qué se valora, qué se quiere, qué se necesita. Esto te ayudará a tener una conversación más honesta y constructiva con tu hijo o hija y les permitirá a ambos medir los costos de oportunidad de elegir dónde sí y dónde no estudiar. Este es un gran ejercicio porque muchas motivaciones que a primera vista aparentan ser buenas no resisten al análisis cuando son confrontadas con los intereses a largo plazo. En otras palabras, no todos los motivos conducen a un resultado óptimo. Algunos de ellos tienen un costo de oportunidad mayor que el beneficio que ofrecen. Por ejemplo, ayer hablaba con una muchacha interesada en estudiar en Alemania, después de sus estudios universitarios. Realmente ella le interesaba, estaba hablando conmigo para su posgrado. Parte de lo que ella quería era emigrar. Entonces escogió Alemania porque había estado de intercambio durante la universidad en Alemania, le había gustado y veía como un país en donde le gustaría vivir a largo plazo. Sin embargo, ella no hablaba alemán. Cuando fue de intercambio, las clases fueron en inglés y de hecho las maestrías, hay varias maestrías en Alemania que son en inglés. Entonces el problema no era la maestría. El problema era que para después poderse quedar en Alemania necesitaba dominar
dominar el idioma, cosa que no aprendes en 1 año o en 2 años en una maestría. Entonces, su interés de largo plazo de emigrar, y ella tenía un gran interés de conseguir estar en otro país, se iba a ver frustrado por el hecho de que no tenía el perfil necesario para poderse quedar en un mercado como el alemán. Si no maneja bien el idioma, difícilmente iba a conseguir un buen trabajo, ¿no? A lo mejor consiguió un trabajo, pero no un buen trabajo, lo esperado para alguien que tiene un posgrado. Entonces, al final, pues si el interés es emigrar, eso es algo que se tiene que poner sobre la mesa y que puede ser más importante que el decidir específicamente quiero ir a Alemania. O si el interés o la motivación es quiero vivir y quiero estudiar en Alemania o quiero realmente emigrar a Alemania. Entonces, tener estas conversaciones para ver cuáles son realmente esos motivos, cuáles son esas razones de peso que tienen un impacto a largo plazo y que se deben de priorizar cuando estás escogiendo dónde estudiar, puede ser una conversación muy importante para seguir explorando las mejores opciones para tu hijo o hija, pero que al final del día no necesariamente se va a dar si no la buscas, o sea, si no incentivas y si no provocas esa conversación en donde lo ayudes o la ayudes a definir muy bien qué es lo que quiere para sí mismo a largo plazo, cuáles de esas cosas son cosas que puede obtener de otras formas, cuáles de esas cosas son necesarias para su objetivo a largo plazo, su realización profesional, su realización académica, no nada más durante los estudios, sino después. Y eso le puede ayudar también a identificar también qué es lo que se valora y qué es lo que se quiere de una experiencia universitaria. No todo es el trabajo, como lo hablamos en el episodio 1, pero al final del día tener estas conversaciones le va a ayudar a poder escoger mejor. Al elegir una universidad específica, se está dejando de lado la oportunidad de tener el título de cualquier otra, por lo que elegir una institución que cumpla con necesidades y expectativas, más que una que ofrezca resultados generales, es bastante importante en términos del costo de oportunidad del diploma y la marca universitaria. Como latinoamericano, tu hijo o hija tiene la opción también de estudiar en su país. Si su motivación es una experiencia internacional, no es necesario estudiar toda la universidad fuera. Puede hacer un intercambio académico, puede hacer un verano en el exterior o puede incluso graduarse de la universidad y buscar un posgrado en el extranjero y con un buen posgrado construir la opción y tener la opción de conseguir un trabajo fuera de su país y así adquirir un perfil global. Es decir, no es necesaria una carrera universitaria para experimentar una cultura o vivir en algún momento de nuestras vidas en una ciudad que nos atrae. Mi esposo, quien estudió economía, habla frecuentemente de los trade-offs, que son las decisiones que se toman en situaciones conflictivas, en la cual se debe perder o sacrificar cierta cualidad a cambio de otra cualidad. Para poder distinguir entre las motivaciones y las razones, es necesario entender cuáles son los sacrificios, esos costos de oportunidad que implican decidir A sobre B. A veces incluso resulta que estudiar en el exterior es el camino indirecto para alcanzar los objetivos que tu hijo o hija tienen en mente. En ocasiones hay muchas, y a veces hasta mejores, maneras de conseguir ciertos objetivos, que no necesariamente conllevan el desgaste en términos de tiempo y recursos que implica estudiar fuera. Por ejemplo, estudiar la carrera universitaria en un país puede significar no tener los mejores estudios en la disciplina en la que se quiere desempeñar laboralmente. Por ejemplo, si la motivación es vivir en Italia, pero la razón para estudiar la universidad es ser competente en ciencias computacionales, vivir en Italia le va a permitir disfrutar de la Dolce Vita, pero no necesariamente estar en el mejor lugar donde se desarrollan las tecnologías de la información. Este es el trade-off que tiene que clarificar y asumir cuando decide un lugar sobre otro y tiene motivaciones en conflicto.
Por eso la importancia de distinguir entre motivaciones que son más emocionales y coyunturales y razones que son sustentadas con argumentos, resisten el análisis crítico y el cuestionamiento y están pensadas en el largo plazo. Y eso es algo que tú como su papá o su mamá le pueden ayudar, lo pueden orientar a distinguir en cuáles son esos intereses, cuáles son esas motivaciones, el entender que la educación, más que ser una meta, es un trayecto, o sea, va a haber varias paradas para él donde se va a seguir educando y va a tener varias oportunidades para cumplir esos deseos, esas motivaciones también. Para ejemplificar mejor la necesidad de desmenuzar las motivaciones y sostenerlas a razonamiento crítico, aquí va una pregunta. ¿Por qué quieres tú que tu hijo o hija estudie en la universidad en el exterior? Una respuesta usual es pues para que después de graduarse consiga un mejor trabajo o un buen trabajo. Detrás de la razón un buen trabajo hay un abanico de motivaciones posibles y es necesario clarificarlas para entender qué es lo que realmente nos mueve. Por ejemplo, que tenga un buen sueldo, un trabajo que le permita tener oportunidades de crecimiento, un trabajo en una compañía específica, un trabajo en un lugar específico, un trabajo interesante, un trabajo con flexibilidad de horarios, que su trabajo tenga fama, dinero y reconocimiento, que tenga una profesión, que se encargue del negocio familiar. Todos estos pueden ser razones muy diferentes y motivos muy distintos. Y es buena idea clarificarlos tanto para ti como para tu hijo, que tú sepas qué es lo que él o ella considera un buen trabajo y que tú sepas también qué es lo que tú consideras un buen trabajo. Te recomiendo hacer este ejercicio tanto para ti como hacer este ejercicio con tu hijo o hija. ¿Para qué quieres estudiar en el exterior? Si dice el trabajo, pues desmenucemos qué significa un buen trabajo para ti. Obviamente tu lista es menos importante que la suya y tampoco se la necesitas enseñar, pero también es bueno clarificar qué es lo que tú quieres y qué es lo que él o ella quiere, ¿no? Y lo que consideran como prioritario o valoran en un buen trabajo. Esto a ti te puede ayudar a asesorarlo mejor y a él a ella le va a dar un marco de referencia para tomar decisiones a largo plazo. Pasar de una idea general, un buen trabajo, a lo que un buen trabajo significa para ti, tu hijo o hija, ayuda a clarificar entre motivaciones y razones para conseguirlo a través de sus estudios. Y lo mismo, no nada más se trata de un trabajo para estudiar en la universidad, se trata de muchas otras cosas, la experiencia universitaria. Entonces, este mismo ejercicio lo pueden hacer con todo lo que implique una razón o un motivo para querer estudiar fuera. Ante la motivación, por ejemplo, de un buen trabajo, es importante reconocer que las trayectorias profesionales y personales no son el resultado directo de lo que se estudió como licenciatura, sino el reflejo de una suma de decisiones que moldean la experiencia. Ya sea que alguien se dedique profesionalmente a lo que estudió o que aplique las habilidades que aprendió en otros campos. Así como la vida es un viaje, la educación es continua. Y muchas veces hacia donde quieres llevar uno la vida requiere diferentes escalas en un trayecto. Es con esta perspectiva que recomiendo abordar los estudios universitarios. ¿Requeriré o no de una formación académica profesional? Entiéndase un posgrado para desempeñarme en mi campo laboral. Para tener un trabajo necesito un posgrado. La respuesta, aun cuando no sea obvia, será afirmativa en la mayoría de los casos, y si uno entiende que entonces uno requerirá un posgrado, la mayor parte de las veces para desempeñarse en el campo profesional, es decir, casi la gran mayoría de los buenos trabajos necesitan un posgrado. Entonces, al final del día va a tener que seguir estudiando, y esto lo va a liberar, y también te va a liberar a ti de tener más flexibilidad a la hora de elegir la licenciatura o el pregrado. Por ejemplo, alguien que se va a desempeñar en el campo de los negocios invariablemente se verá beneficiado por un MBA, una maestría en administración de empresas. Esto significa que para que tu hijo tenga un trabajo en negocios, puede estudiar carreras afines, pero no acotadas a la administración de empresas en la licenciatura. Por ejemplo, economía, contabilidad, actuaría, y no es necesario estudiar administración de empresas o negocios en la carrera. De la misma manera, si yo quiero ser doctor,
Me puedo dar la libertad, partiendo obviamente de mis circunstancias particulares. Igual no hay la posibilidad de estudiar en el extranjero y se tiene que conformar uno con lo que tiene a su alcance. Pero si quiero estudiar medicina en otro país, puedo estudiar otra cosa en la licenciatura. En Estados Unidos, por ejemplo, la medicina no se estudia en la licenciatura o pregrado. Es decir, si quiero ser médico, no lo voy a hacer con un título universitario. Tengo que continuar mis estudios después de la licenciatura con un posgrado. En la licenciatura o el pregrado se estudia biología, física, química. Incluso para postular a una escuela de medicina, no necesariamente se debe uno especializar en ciencias. Las escuelas de medicina evalúan a los candidatos de manera holística, mientras que tengan las asignaturas prerequisito, aceptan aplicantes de cualquier perfil académico. De hecho, hablando con algunos de mis estudiantes médicos cuando están haciendo su proceso para el posgrado, una de las cosas que me han comentado, sobre todo aquellos que son aceptados y que postulan y son aceptados a escuelas de medicina de alto calibre, como la Escuela de Medicina de Harvard, que en sus licenciaturas de medicina sintieron que les faltó tener un conocimiento más profundo de disciplinas como la biología, la química, la física, que las carreras de medicina en México y otros países latinoamericanos están muy acotadas a medicina, en detrimento del aprendizaje de otras ciencias, que son ciertamente importantes para la innovación y los avances científicos en el sector salud. Ese es el trade-off. Vas a carecer de conocimientos benéficos en los campos de biología, física, química, incluso otras disciplinas como matemáticas, que por cierto son fundamentales para interpretar estudios clínicos y poder transmitir a sus pacientes lo que significan los percentiles de riesgo y las posibilidades de recurrencia en ciertas enfermedades. Para no acotar, sino expandir el impacto y el expertise de un médico, es que la medicina es en Estados Unidos un posgrado. La educación universitaria se debe ver más en función de la educación, no en función del trabajo. En el campo en el que tu hijo o hija se quiera desempeñar, en este mundo, el posgrado es la cúspide, es lo que le va a ayudar a seguir al siguiente nivel. Estudie prácticamente lo que estudie. Y si no es el posgrado, son certificaciones o especializaciones adicionales. Y si uno lo entiende así, entonces uno debe tener mayor libertad en la licenciatura de educarse, no de profesionalizarse. La profesionalización viene con la experiencia laboral y el posgrado. Quiero ser el mejor doctor. Pues entonces puede ser mejor idea estudiar antes de medicina, biología o física o química y después estudiar medicina. Quiero ser el mejor arquitecto. Estudia historia, sociología, física y después estudiar arquitectura. Relaciones internacionales. Y este es un comentario que un diplomático americano, embajador, le dijo una vez a mi esposo. Con que hables bien inglés, tengas conocimiento en historia universal y leas el periódico, varios de preferencia, todos los días, estás más que preparado para ser un buen internacionalista. Oxford tiene una de las facultades, por ejemplo, más grandes del mundo para relaciones internacionales, pero no tiene una licenciatura en relaciones internacionales. Tiene un pregrado en filosofía, política y economía o uno en historia o política. En Harvard, la licenciatura en Relaciones Internacionales es en línea, de medio tiempo y de matriculación abierta. Es la facultad que tiene menos prestigio dentro de la universidad, la de estudios profesionales. Entonces, al final del día, si yo quiero o mi hijo quiere estar en el tema de relaciones internacionales, probablemente hay otras carreras que lo acerquen a generar un perfil más fuerte y después puede hacer un posgrado en eso. Otro ejemplo, muchas escuelas de negocios ofrecen una maestría para alguien de 0 a 2 años de experiencia, o sea, para alguien recién graduado, enfocada en negocios. Es una muy buena maestría. Algunos de los que salen de esa maestría que dura de 10 a 12 meses, les dan un permiso para después quedarse a trabajar y en las escuelas americanas les dan este permiso y además salen con sueldos bastante competitivos de $85,000, $75,000. Entonces es una muy buena maestría en negocios internacionales. No en negocios internacionales, en negocios. Esta maestría, en muchos casos, no puedes postular si estudiaste negocios
como licenciatura. Es específica para gente que estudiaron otra cosa, economía, actuaría, incluso literatura, cualquier otra carrera, computación, ingeniería, y después quieren especializarse en la parte de negocios. Entonces, muchas veces el pensar en el trabajo de cierta forma puede obstaculizar un poco el perfil para conseguir ese mejor trabajo. Muchas consultoras, muchas maestrías, posgrados, pues prefieren perfiles que sean en ciertas disciplinas muy cuantitativas, que les enseñen razonamiento crítico, que enfaticen como un aprendizaje y una educación interdisciplinaria, multidisciplinaria, en vez de algo muy profesionalizante. Ante la pregunta, entonces, ¿por qué quiero que mi hijo o hija estudie en el exterior? La respuesta es al final del día pensando en más de 4 años. La pregunta que se debe hacer uno es, ¿qué es lo que uno quiere para su hijo? ¿Quiero que tenga una mejor educación independientemente de que no se requiere? ¿Quiero que tenga la oportunidad de que pueda hacer la vida en otro lugar que no sea el país de origen? Si la respuesta es sí, invariablemente será mejor estudiar fuera del país de origen. Y siempre será mejor estudiar en una de las mejores universidades, porque nuestros países de origen no tienen las mejores universidades del mundo, pero estudiar fuera no es estrictamente necesario para conseguir un buen trabajo. Por ejemplo, tu hijo o hija no necesita estudiar en el exterior para tener un buen trabajo en un banco en México. Estudiar en el exterior le puede dar una mejor formación, más ideas, más perspectiva, y la educación y la calidad va a ser más alta si se va a alguna de las mejores universidades, pero no lo necesita. Si lo que quieres es que tengan la mejor educación, la flexibilidad de incorporarse en otro país, si valoras la educación más allá de un trabajo, estas son las razones para estudiar fuera. Pero si voy a estudiar ingeniería para ser ingeniero y no considero que sea necesario tener la mejor educación en ingeniería y no considero que tenga la posibilidad de incorporarme o de que se incorpore a otro mercado laboral, si no creo en estas dos cosas, ciertamente no es indispensable estudiar en una de las mejores universidades del mundo. Pero si yo creo que la mejor educación por sí sola vale la pena, o si yo creo que en el siglo XXI, ante todo lo que se puede presentar, un título de una buena universidad abre puertas y permite conseguir una red de apoyo en varios países y varias industrias, entonces estas sí son razones de peso para estudiar fuera. Y yo lo puedo ver en mi propia experiencia. Haber estudiado en Harvard me abrió puertas que no hubieran estado abiertas para mí de otra forma. Después de Harvard trabajé en organismos multilaterales, en empresas extranjeras, publiqué artículos, escribí un libro y gracias a mis estudios he podido vivir en 3 países y más de 10 ciudades, entre ellas Chicago, Boston, Washington y Montreal. Una vez desmenuzas los motivos, los cuestionas y defines las razones, aquellas con sustento y argumento, por las cuales se quiere continuar con los estudios en el exterior, te vas a dar cuenta que no se trata solo de estudiar en el exterior. No todas las universidades valen la pena y no todos los países abren las mismas oportunidades. Para informar la decisión es importante considerar algo crucial de las universidades. Las universidades no son entes que viven en un vacío. Son parte integral en la cultura de un país. Tienen un papel preponderante en la formación de una nación y en cómo esa nación concibe su futuro. Esto implícitamente reafirma que no todas tienen la misma filosofía o siguen el mismo modelo pedagógico, o valoran o priorizan lo mismo cuando educan a sus ciudadanos. Es decir, no todas las universidades cumplen o satisfacen los mismos intereses. Más allá del plan curricular, los rankings, el prestigio de la planta docente y todo lo que pase en sus aulas, dentro de sus muros, las universidades se entienden y transpiran dentro de una sociedad y una cultura. Atienden y responden los intereses, las ideologías, las idiosincrasias, los vicios y virtudes de una sociedad y país. Por ejemplo, aunque una universidad esté dentro de un ranking, no sé dentro de los 200 o 300 mejores universidades del mundo, si coexiste en un ecosistema que no privilegia la innovación y la tecnología, cuando se pasa del papel a la realidad,
probablemente su escuela de ingeniería, por ejemplo, no será tan buena como la de una universidad que igual en el ranking está más abajo, pero que está en Canadá o en Alemania. Sobre este tema de los rankings, como sabes, tenemos también el podcast que es Admissions Insights sobre posgrados. Uno de los episodios de ese podcast habla específicamente del papel de los rankings, cómo interpretarlos. Está enfocado a posgrados, pero bastante de esa información es muy replicable para nivel carrera, college. Entonces hay información ahí que te puede ayudar a tener un mejor criterio sobre cómo evaluar los rankings, qué papel darles, si son importantes, si no son importantes, cuáles son los intereses que hay detrás de esos rankings. En muchos rankings, los rankings reciben dinero por ponerla a las universidades. En algunos a lo mejor no reciben dinero, pero tampoco comprueban la información que se les envía. Y ha habido bastantes escándalos con los rankings, incluso algunos de ellos con rankings muy respetables. Hace un par de años hubo un escándalo bastante sonado con el ranking de US News, que es un ranking muy utilizado, muy respetable. En general es un buen parámetro para reconocer y conocer más universidades. En este ranking, Columbia, la Universidad de Columbia, que es Ivy League, que es una de las mejores universidades del mundo, salió rankeada como una de las mejores, como el número 1 o 2, cosa que sí es cierto, es muy buena universidad. Pero uno de sus profesores del departamento de matemáticas quiso indagar más en los números que la universidad había dado para el ranking. Y resultó que esos números los pidió primero a Columbia, no se los quisieron dar. Después habló al US News y después de que escribió un artículo en el New York Times, le dieron la información. Y resultó que estos números no eran exactos, no eran ciertos todos los números. Entonces había subido en el ranking Columbia, pero con números que no eran exactos. Obviamente hubo consecuencias para lo que hicieron quienes dieron esos datos inexactos, pero al final del día lo que significa es que pues tampoco hay un organismo que certifica la información que las universidades envían. En algunos casos, los rankings también utilizan metodologías muy cuestionables que no necesariamente hablan de la mejora o de la calidad educativa, de lo que va a recibir tu hijo o tu hija, ¿no? Algunos de ellos miden cosas como el número de bancas, el número de pizarrones, cosas que a lo mejor es muy fácil en papel aumentar sin que suba la calidad de la educación. En algunos otros casos, algunos rankings a lo mejor no cobran porque la universidad participe, pero les venden servicios por otros lados. Y entonces con eso, sospechosamente, las universidades que compran los servicios por acá suben en el ranking por allá, ¿no? Entonces no son ciertamente el único lineamiento o la única referencia que debe utilizar tu hijo, tu hija o tú para escoger universidades. Obviamente es un listado que te ayuda también a conocer más opciones, pero incluso aunque fueran 100% realistas, aunque sí reflejaran la calidad de la educación que va a recibir tu hijo o tu hija, pues al final del día son una fotografía en el tiempo y muchas veces las universidades fluctúan bastante dentro de los rankings y lo que les decía hace unos momentos, ¿no? Una universidad puede estar en papel muy alta en un ranking, pero si no está en un ecosistema en donde se promueva la innovación, se promueva todo lo demás que importa para la tecnología, para si tu hijo quiere estudiar algo de eso, pues al final del día pues puede ser que una que en el papel está más abajo, porque está en un mejor ecosistema, le va a dar más que aquella que está más arriba, pero que no esté en un ecosistema que innove o en un ecosistema que promueva lo que él necesita también aprender durante su tiempo en universidad y saliendo de la universidad. Pues por eso es que los rankings, que pretenden además evaluar universidades en distintos países bajo los mismos parámetros, fallan en un punto fundamental. Están comparando peras con manzanas, operan a favor de las universidades que están buscando una manera fácil de mostrar competitividad
y en detrimento de los estudiantes, cuya experiencia académica no se puede limitar o definir con parámetros incompletos, muchos de ellos incluso superficiales. Entender por qué las universidades en ciertos países se rigen de cierta forma o de qué manera las políticas públicas las afectan o benefician, además de tener claridad de lo que quiere tu hijo o hija al estudiar fuera y tus aspiraciones para él o ella, con un enfoque hacia la meta, les va a ayudar a tomar una mejor decisión sobre cuál país o cuáles países potencializan el éxito futuro y la realización personal y profesional a largo plazo. Las diferencias en estos enfoques tienen un trasfondo histórico interesante. La institución de la universidad data de la Europa medieval, donde éstas surgen de la afinidad religiosa o la necesidad de instituir profesiones como el derecho y por ende son marcadas por carreras de índole profesional. Las universidades contemporáneas están fuertemente marcadas por dos movimientos más recientes. El esfuerzo napoleónico por estandarizar una educación puesta al servicio del imperio y el empuje filosófico de los alemanes de principios del siglo XIX que quisieron asociar por primera vez las tareas de investigación a la docencia y al aprendizaje. Ambos modelos concuerdan en la importancia de la formación de profesionistas para las sociedades y ambos le dan mucho impulso a la educación superior, pero difieren en sus principios. El modelo napoleónico quería formar médicos, abogados y maestros, según un modelo estandarizado. Por su parte, Humboldt y los alemanes buscaron, a través de la investigación, un proyecto que privilegiaba la autonomía de cada disciplina y de cada investigador. Aunque hay controversias, algunos expertos han vinculado el modelo latinoamericano de la educación al modelo napoleónico y las universidades norteamericanas con el modelo germánico. Si bien cualquier sistema educativo moderno valora cada vez más el trabajo en equipo, la innovación y la agilidad al interior del salón de clases, es un hecho que en el mundo anglosajón, liderado por Estados Unidos, lleva décadas impulsando estos valores en sus aulas. De hecho, una pregunta que vale la pena hacerse es ¿por qué las nuevas empresas e industrias de mayor innovación surgen preponderantemente en el mercado americano? Es decir, ¿por qué las grandes empresas como Amazon, Google, Microsoft, Tesla, Meta no surgieron de países europeos, incluyendo el Reino Unido? Podemos ver que en Europa existen grandes empresas con similares impactos económicos a nivel global, como son los ramos automovilísticos, farmacéuticos, bancarios o incluso con productos de moda o lujo. Pero estas empresas, muchas de ellas surgieron, la gran mayoría surgió hace más o casi 100 años. Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, HSBC, Philips. Novartis, por ejemplo, es una de las empresas más reconocidas por la innovación, pero tiene sus raíces en el siglo XIX. Lo mismo Bayer y otras que ciertamente están innovando en el campo farmacéuticas no son de nueva creación. Otras empresas simplemente no son de naturaleza tecnológica, como lo es Louis Vuitton o Inditex, Zara, que son propiedad, de hecho, de dos de los hombres más ricos de Europa. Y notarán que las dos personas más ricas de Europa no generaron su riqueza en el campo tecnológico, a diferencia de la mayoría de los más ricos de Estados Unidos. Algunos académicos atribuyen esto a que existe en el colectivo consciente europeo una aversión al riesgo. Esto es resultado de las guerras, algunas mundiales, que combatieron en Europa en sus propios territorios y la destrucción consecuente de las guerras. Por tanto, las sociedades europeas tienen una mayor aversión al riesgo o al fracaso, y esto genera que no sean tan atrevidos para innovar sin experimentar y sin asumir el riesgo correspondiente, como pasa en otros lugares como en Estados Unidos. Esto podrá o no ser el motivo, pero lo que es cierto es que las universidades europeas no han tenido los mismos resultados que las americanas en cuanto a la generación de nuevas empresas. Y aunque la explicación obviamente es multifactorial, uno de estos factores es que las universidades europeas no están estructuradas para obtener resultados similares. Por ejemplo, la formación de un ingeniero electrónico en Princeton, que fue una de las carreras que estudió Jeff Bezos,
el dueño de Amazon, prioriza mucho más la resolución de problemas que el dominio de los procesos técnicos vigentes. Después de todo, la tecnología cambia tan rápido que los profesores consideran más importantes enseñar la agilidad para adaptarse, aprender a aprender, que la proeza de alguna técnica específica que quizá en 10 años resulte obsoleta. Todos sabemos que Facebook se creó en Harvard y Google en Stanford, y que los fundadores de Microsoft y Amazon estudiaron en Harvard y Princeton respectivamente. ¿Dónde estudiaron los de las empresas europeas? Por eso es que, por ejemplo, si tu hijo o hijo quiere estudiar algo que tiene que ver con tecnología, que de cierta forma, o incluso emprendedurismo, que de cierta forma ya todas las disciplinas tienen que ver con tecnología, estudiarlo en una universidad que privilegie la memorización sobre la creatividad y el conocimiento sobre la competencia y las habilidades hará que lo que aprenda hoy sea poco aplicable en el largo plazo. Cada país ofrece desventajas y ventajas, y dentro de cada país hay también diferencias importantes entre universidades. En el siguiente episodio hablaremos más a fondo de lo que significan estas diferencias y en episodios posteriores sobre el proceso de cómo postular en algunos de ellos. En conclusión, creo que esto que estás haciendo con tu hijo o hija, de aprender de los distintos países, entender las diferencias de estudiar en un lugar sobre otro, guiarlo y asesorarlo para entender sus estudios universitarios como una escala dentro de su trayectoria académica, platicar con él o ella sobre sus motivaciones y razones para estudiar fuera o incluso dentro de su propio país, no tiene un lado negativo. Esta conversación lo va a preparar para elegir mejor qué y dónde estudiar y al final del día sentirse empoderado en sus siguientes pasos. Lo va a hacer mejor tomando decisiones y tomando control en su futuro. Así que verlo como una gran oportunidad, decidan o no decidan estudiar fuera, esto es una gran oportunidad para tener conversaciones ya de adulto con tu hijo, con tu hija y ayudarlo también a aprender a tomar mejores decisiones, a aprender a ver cuándo está viéndolo desde una perspectiva más emocional, cuándo lo está viendo en la coyuntura, cuándo sí lo está viendo a largo plazo, el impacto y los trade-offs de sus decisiones, de los sacrificios que tiene que hacer decidiendo A en lugar de B, de los caminos alternos. Entonces, al final del día espero que esta información te ayude, te guíe para poder asesorar y guiar más a tu hijo o a tu hija. Si eres el postulante que está escuchando este episodio, también felicidades por querer tomar un camino osado de valentía. Estudiar fuera es una gran oportunidad. También necesitas tener esa valentía de querer hacerlo. Espero que esta información te ayude a tomar una decisión que debe de ser también intelectual, que sea con pensamiento crítico. Al final del día, como ves, hay muchas cosas que ponderar y también es bueno saber y tener esa actitud de decir, esto lo estoy pensando más de manera emocional o esto lo estoy pensando en función de lo que quiero a largo plazo. En el siguiente episodio vamos a hablar sobre estas diferencias de los países y de lo que es estudiar la universidad en diferentes lugares. Espero que esta información que hablamos hoy te sea de utilidad para los siguientes pasos y para el camino tan emocionante que están iniciando juntos como familia. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Scholastica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.